Soy Halley, tengo 34 años. Y nunca imaginé que tendría que instalar cámaras ocultas en mi propia casa para pillar a mis padres con las manos en la masa. Pero ahí estaba yo, viendo la transmisión en vivo desde mi habitación de hotel en Miami mientras mi madre forzaba la cerradura de mi puerta trasera con la llave de repuesto que le había dicho específicamente que era solo para emergencias. Detrás de ella, mi hermano Jake arrastraba maletas por mi suelo de madera recién pulido. No tenían ni idea de que cada uno de sus movimientos estaba siendo grabado o de que yo había preparado algo especial para su llegada. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de traición familiar y dulce justicia, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. ¿Eres alguien que ha lidiado con familiares tóxicos que intentan aprovecharse de tu arduo trabajo? Deja tu ubicación en los comentarios. Y si esta historia resuena contigo, por favor, dale al botón de me gusta. Y suscríbete para más historias de drama familiar de la vida real. Créeme, lo que sucede a continuación te dejará absolutamente sin palabras. Vamos a ver cómo mis propios padres intentaron robarme la casa para dársela a mi hermano vago. Al crecer, aprendí pronto que en mi familia había dos conjuntos de reglas diferentes, uno para mí y otro para mi hermano menor, Jake. Mientras yo empecé a trabajar a los 16 años, embolsando compras después de la escuela para ahorrar para la universidad, a Jake se lo dieron todo en bandeja de plata. Mis padres lo llamaban apoyar su viaje artístico, pero todos los demás lo llamaban consentirlo. Jake tiene ahora 29 años y nunca ha mantenido un trabajo por más de 3 meses. Cada vez que lo despedían, siempre era culpa de otra persona. Según él, nuestros padres intervenían con excusas y dinero. Me pagué la escuela de enfermería trabajando en turnos de noche en un restaurante. Recuerdo quedarme dormida sobre mis libros de texto, sobreviviendo a base de café barato y determinación. Mis padres nunca ofrecieron ayudar con la matrícula, diciendo que necesitaba aprender a ser responsable. Mientras tanto, pagaban el apartamento de Jake, el seguro de su coche, su factura de teléfono móvil e incluso sus compras semanales. Cuando me gradué y obtuve mi licencia de enfermería, ni siquiera vinieron a mi ceremonia de imposición de cofias porque Jake tenía un ensayo de banda muy importante ese día. A los 28 años, había ahorrado lo suficiente para comprar mi propia casa. No era lujosa, solo una modesta casa de estilo colonial de 3 dormitorios en un barrio tranquilo. Pero era mía. Había pintado cada pared, elegido cada mueble y la había convertido en mi santuario después de largos turnos en el hospital. La primera reacción de mis padres no fue de orgullo. Fue preguntar por qué había comprado una casa tan grande para una sola persona y sugerir que Jake podría usar el espacio extra para su equipo de música. El patrón nunca cambió. Cuando Jake fue desalojado de su quinto apartamento en 2 años el pasado octubre, mis padres convocaron una reunión familiar de emergencia. Supe lo que se venía antes de que mi madre abriera la boca. La familia ayuda a la familia, dijo, agarrando sus perlas como si estuviera impartiendo una sabiduría profunda. Jake solo necesita un entorno estable para recuperarse. Miré a mi padre, esperando alguna razón, pero él simplemente asintió. Tu hermano está pasando por una mala racha, añadió. Tú tienes todo ese espacio. Dije, no. Por primera vez en mi vida, miré a mis padres a los ojos y dije, absolutamente no. Jake había agotado cada apartamento, cada compañero de piso, cada oportunidad que le habían dado. Me había robado antes, empeñó el collar de mi abuela por dinero para drogas y nunca se disculpó. El silencio en esa habitación fue ensordecedor. La cara de mi madre pasó de la sorpresa a la furia en segundos. No puedo creer que hayamos criado a una hija tan egoísta, escupió. Otras familias se apoyan mutuamente. Los chantajes emocionales comenzaron de inmediato. Llamadas telefónicas diarias sobre lo decepcionados que estaban, sobre cómo Jake dormía en su coche, lo cual era mentira porque lo vi publicando historias de Instagram desde el apartamento de su novia. Me comparaban con mis primos, con los hijos de sus amigos, con cualquiera que hubiera acogido a un familiar. La hija de Sandra acogió a su hermano y a sus 3 hijos, decía mi madre. Pero supongo que no te criamos bien. El día de Acción de Gracias fue un desastre. Jake apareció completamente drogado, con las pupilas dilatadas, tambaleándose. Mientras mi madre se preocupaba por él, asegurándose de que tuviera las porciones más grandes, lo pillé rebuscando en mi bolso en el dormitorio.
Cuando lo confronté, tenía $200 de mi dinero en la mano. La respuesta de mis padres, probablemente lo necesitaba para algo importante. No deberías dejar la tentación a la vista. Ese fue el momento en que me di cuenta de que nunca cambiarían. Hace 3 semanas, estaba haciendo la colada en mi sótano cuando escuché a mi madre en una videollamada con mi tía. No sabía que yo había llegado temprano del trabajo. Hal va a esa conferencia de enfermería en Miami la próxima semana, dijo. Es el momento perfecto. Una vez que Jake se haya mudado e instalado, no tendrá corazón para echarlo. A veces tienes que hacer lo que es mejor para tus hijos, aunque ellos no lo vean todavía. Se me heló la sangre. Estaban planeando mudar a Jake a mi casa mientras yo no estaba. Colgué mis uniformes limpios y me puse manos a la obra. Primero, llamé a mi amiga Sara, que es abogada inmobiliaria. Me explicó los derechos de los inquilinos y lo que pasaría si Jake establecía su residencia. Las noticias no eran buenas. Si recibía correo allí, si se quedaba aunque fuera unas pocas semanas, tendría que desalojarlo formalmente, lo que podría llevar meses. Luego, llamé a una empresa de seguridad. En 48 horas, tenía cámaras en todas las áreas comunes, sensores de movimiento, cerraduras inteligentes que podía controlar desde mi teléfono y un sistema de alarma de última generación. No le conté a nadie mis preparativos. Actué con normalidad, incluso llamé a mi madre para hablar sobre la conferencia, asegurándome de que supiera exactamente cuándo me iría y cuánto tiempo estaría fuera. Podía oír la falsa dulzura en su voz mientras me deseaba un buen viaje. La conferencia de Miami era mi primera vacación real en 2 años. Había estado esperando con ansias la playa, las sesiones de desarrollo profesional y la oportunidad de conectar con otras enfermeras. Pero ahora, se había convertido en algo completamente diferente, una trampa para las personas que se suponía que más me querían. La conferencia principal acababa de terminar cuando mi teléfono vibró con la primera alerta de movimiento. Eran las 12:30 de la tarde, a plena luz del día, y mis padres estaban entrando a la fuerza en mi casa. Me excusé de la recepción del almuerzo y encontré un rincón tranquilo en el vestíbulo del hotel. Me temblaban las manos mientras abría la aplicación de seguridad y veía a mi madre manipular la cerradura de la puerta trasera con esa llave de repuesto. Lo hacía con total naturalidad, charlando con Jake como si estuvieran entrando en su propia casa. Te dije que nunca cambiaría estas cerraduras, dijo ella. Es demasiado confiada. Jake arrastró 2 maletas enormes por mi cocina, sin siquiera molestarse en limpiarse los zapatos embarrados en el felpudo que había puesto junto a la puerta. Miró mi casa con ojo crítico, como si ya estuviera redecorándola mentalmente. Este sitio es genial, dijo, pasando los dedos por mis encimeras de granito. Mucho mejor que ese tugurio en el que estaba. Mi madre le sonrió radiante, como si acabara de anunciar que había curado el cáncer. Te mereces esto, cariño. Has pasado por mucho. Cambié la vista de la cámara y casi se me cae el teléfono. Mi padre estaba metiendo marcha atrás un camión de mudanzas completo en mi entrada. No solo planeaban quedarse en mi casa temporalmente. Estaban mudando a Jake por completo, con muebles y todo. Observé con horror cómo descargaban un sillón reclinable sucio, cajas etiquetadas como cosas de Jake y lo que parecía ser equipo de música profesional que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual. La peor parte fue lo metódicos que eran. No fue una decisión espontánea. Habían estado planeando esto durante meses. Mi madre tenía una lista de verificación en su teléfono, dirigiendo la operación como un general. Los muebles del dormitorio arriba, en el principal, ordenó. Se me revolvió el estómago. Estaban poniendo sus cosas en mi dormitorio. Cambié la transmisión de esa cámara y vi a Jake sacar mi ropa cuidadosamente doblada de los cajones de mi cómoda y tirarla al suelo. De todos modos, tiene demasiadas cosas, murmuró. Entonces apareció otra figura en el encuadre y me quedé boquiabierta. Brittany, la novia intermitente de Jake, entró contoneándose, cargando una caja etiquetada como cosas de bebé. Su vientre era redondo bajo su ajustada camiseta de tirantes. ¿Desde cuándo estaba embarazada? Jake la rodeó con el brazo y le besó la frente. Bienvenida a casa, nena, dijo. Ahora todo esto es nuestro. Mis padres la mimaban como si fuera de la realeza,
Y mi madre ya hablaba de convertir mi despacho en un cuarto para el bebé. La violación continuó durante horas. Me senté en esa habitación de hotel de Miami, perdiéndome sesiones de la conferencia por las que había pagado un buen dinero, viendo a mi familia apoderarse sistemáticamente de mi vida. Jake encontró mi joyero y empezó a probarse mis piezas, sosteniéndolas a la luz. ¿Crees que podría sacar buen dinero por esto?, le preguntó a Brittany. Ella se rió y cogió un par de pendientes de perlas de mi abuela. Estos son vintage, probablemente valen una fortuna. Mi madre ni siquiera parpadeó. Coge lo que quieras, querida. Hallie tiene tanto que ni se dará cuenta. El cerrajero llegó a las 3 en punto. Vi a mi padre entregarle dinero en efectivo, mucho, para cambiar todas las cerraduras de mi casa. ¿Mi casa? La casa por la que había ahorrado, por la que me había sacrificado, por la que había sangrado. No podemos dejar que entre incordia a Jake, explicó mi padre. Él necesita estabilidad ahora mismo. El cerrajero parecía incómodo, pero hizo el trabajo de todos modos. En una hora, me habían dejado fuera de mi propia casa mientras mi familia se ponía cómoda dentro. Jake no perdió el tiempo en sentirse como en casa. Publicó una foto en Instagram de sí mismo tumbado en mi sofá con la leyenda: por fin tengo mi propio sitio. Se acabó dormir en coches para este chico. Los comentarios de sus amigos vagos llovieron, felicitándolo. Algunos incluso le preguntaron si tenía sitio para compañeros de piso. Mi prima vio la publicación y me envió un mensaje de texto de inmediato: ¿le diste tu casa a Jake? No respondí. Estaba demasiado ocupada documentándolo todo. Mi madre mantuvo su farsa, enviándome mensajes alegres sobre la conferencia. Espero que te lo estés pasando bien, cariño. No te olvides del protector solar. Mientras tanto, en mis cámaras de seguridad, podía verla indicándole a mi padre que metiera mis cosas en bolsas de basura. Ella puede permitirse cosas nuevas, dijo sobre mi colección de libros. Jake necesita el espacio en la estantería para sus premios. ¿Qué premios? ¿El trofeo de participación de baloncesto de la secundaria? La rabia crecía dentro de mí como un volcán. Pero debajo de la ira había un profundo y aplastante desconsuelo. Estas eran las personas que se suponía que debían protegerme, apoyarme, amarme incondicionalmente. En lugar de eso, me estaban robando a la cara y manipulándome mientras lo hacían. Llamé a mi mejor amiga Maya, sollozando tan fuerte que apenas podía hablar. Ella escuchó todo y luego dijo algo que cambió mi perspectiva. Acaban de mostrarte exactamente quiénes son. Créeles. Maya había sido mi roca desde la escuela de enfermería. Conocía la dinámica de mi familia, había sido testigo de su favoritismo de primera mano. ¿Recuerdas cuando te graduaste summa cum laude y ni siquiera vinieron porque Jake tenía una cita en el juzgado? Me recordó. O cuando ganaste ese premio a la excelencia en enfermería y te preguntaron si podías darle el dinero del premio a Jake para rehabilitación. Tenía razón. Esto no era una traición repentina. Era la culminación de toda una vida siendo tratada como inferior. ¿Y sabes qué más?, continuó Maya. Me encontré con tu vecina Carol la semana pasada. Dijo que tus padres han estado preguntando a todo el mundo en tu calle sobre tu horario de trabajo, cuándo te vas, cuándo vuelves a casa. Han estado planeando esto durante meses, Hallie. Esto es premeditado. La palabra me golpeó como un puñetazo, premeditado. Como un crimen, que me di cuenta de que lo era. Esa tarde, descubrí otra capa de su engaño. Mi tableta estaba sincronizada con el ordenador de mi casa y recibí una notificación de que alguien estaba accediendo a mis archivos financieros. A través de la cámara de seguridad, pude ver a Jake en mi escritorio, revisando mis documentos personales. Tenía mis extractos bancarios, mi cartera de inversiones, incluso la información de mi fondo de emergencia. Estaba haciendo fotos de todo con su teléfono. Está forrada, le dijo a Brittany. Mira la cuenta de ahorros. Estamos listos para toda la vida. Mis padres estaban detrás de él, asintiendo con aprobación. Necesitarás saber estas cosas cuando gestiones la casa, dijo mi madre. ¿Gestionar la casa? Ya ni siquiera fingían que esto era temporal. En sus mentes, ya me habían robado la vida y se la habían dado a Jake.
Mi padre señaló mi extracto del fondo de jubilación. Quizás puedas convencerla de que saque algo de esto para el bebé, sugirió. Después de todo, la familia ayuda a la familia. Los vi saquear mi despacho, convirtiéndolo en una sala de juegos para jaque. Mis diplomas desaparecieron de las paredes, reemplazados por pósteres de mujeres semidesnudas y hojas de marihuana. Vaciaron mi archivador, mis documentos importantes arrojados descuidadamente en cajas etiquetadas como trastos de Jali. Jaque encontró mi pasaporte y se rió. Mira qué foto más fea, dijo, mostrándosela a Brittany. Quizás podamos usar esto para unas vacaciones. Siempre he querido ir a Europa. La gota que colmó el vaso llegó cuando entraron en mi habitación de invitados, la que poco a poco había estado convirtiendo en una biblioteca y espacio de meditación. Era mi santuario, lleno de plantas, libros y paz. Britney chilló de alegría. Esto es perfecto para el cuarto del bebé. En cuestión de minutos, estaban arrancando mis estanterías, quitando la alfombra que había elegido con tanto cuidado y lanzando mis plantas afuera. Los bebés no pueden estar cerca de todos estos gérmenes, declaró mi madre, como si los libros y las plantas fueran residuos tóxicos. Al anochecer, mi casa era irreconocible. Los muebles horteras de Jaque chocaban con mi decoración cuidadosamente seleccionada. Su ropa sucia ya se amontonaba en los rincones. Brittany se había apoderado de mi baño, sus productos esparcidos por todas partes. Pidieron pizza con la información de mi tarjeta de crédito que encontraron en mi escritorio, celebrando su exitoso robo con mi dinero. Mientras los veía brindar con mis copas de vino, copas que habían sido un regalo de inauguración de mi difunta abuela, supe exactamente lo que tenía que hacer. Las 3 de la mañana parecía el momento perfecto para presentarle a mi familia las funciones de hogar inteligente que no sabían que existían. Me senté en mi habitación de hotel de Miami, con el portátil abierto, la aplicación de seguridad lista y una taza de café fuerte a mi lado. Jaque estaba desmayado en mi sofá, rodeado de latas de cerveza vacías como ofrendas a un dios perezoso. Brittany estaba despatarrada en mi cama, vistiendo mi pijama de seda. Mis padres se habían ido a casa, satisfechos con el trabajo del día. Hora de agitar las cosas. Empecé con las luces. Cada bombilla inteligente de la casa comenzó a parpadear en rápida sucesión, creando un efecto estroboscópico desorientador. Jaque se levantó de un salto del sofá, tropezando y derribando latas de cerveza. «¡Qué demonios!», gritó, tratando de protegerse los ojos. Luego vino el sistema de sonido. Había instalado altavoces en cada habitación para música ambiental, pero ahora servían para un propósito diferente. Puse una compilación de los sonidos más inquietantes que pude encontrar, puertas que crujían, voces susurrantes, cadenas traqueteando y niños riendo de esa manera profundamente perturbadora que las películas de terror perfeccionaron. Brittany bajó corriendo las escaleras, agarrándose el vientre dramáticamente. «Jaque, la casa está embrujada». Estaba temblando, con el rímel corrido por la cara. Jaque intentó hacerse el duro, pero podía verlo temblar mientras intentaba encontrar los interruptores de la luz. Cada vez que accionaba uno, yo lo anulaba desde mi teléfono, sumergiéndolos de nuevo en el caos estroboscópico. «Esto es como de actividad paranormal», se lamentaba Brittany. «No puedo criar a un bebé en una casa embrujada». Dejé que esto continuara durante exactamente 13 minutos, luego lo detuve todo abruptamente. En el repentino silencio y con la iluminación normal, se quedaron allí jadeando, mirando a su alrededor con desenfreno. Jaque cogió su teléfono y empezó a publicar frenéticamente en las redes sociales. ¿Alguien sabe de fantasmas? Esta casa está embrujada, luces volviéndose locas, voces por todas partes. No es broma. Las respuestas de sus amigos iban desde la burla hasta la preocupación genuina, pero nadie tenía respuestas útiles. Por la mañana, mis padres habían vuelto, tratando de racionalizar la situación. «Las casas viejas tienen problemas eléctricos», dijo mi madre, aunque pude ver la incertidumbre en sus ojos. «Tu hermana probablemente solo tiene un cableado defectuoso». Mi padre asintió sabiamente, pero seguía mirando a su alrededor con nerviosismo. Jaque estaba inconsolable. Había pasado la noche acurrucado con Brittany en un rincón del salón, sobresaltándose con cada sonido normal de la casa. «Te lo digo, este lugar está maldito», insistió. «Necesitamos un cura o algo».
Hora de la fase 2. Hice que mi primo Marcus, que es un abogado brillante, enviara una carta oficial de cese y desistimiento por mensajero. La belleza estuvo en el momento, justo cuando mis padres intentaban convencer a Jake de que las casas no tienen fantasmas. Sonó el timbre. El mensajero estaba allí con su uniforme oficial, requiriendo confirmación con firma. Mi madre firmó con mano temblorosa, probablemente pensando que estaba relacionado con los últimos problemas legales de Jake. Cuando abrió el sobre y leyó la carta, su rostro pasó de la confusión a la furia en segundos. Notificación de cese y desistimiento, entrada y ocupación ilegal, leyó en voz alta. La carta detallaba su allanamiento de morada, la actividad ilegal del cerrajero y exigía la evacuación inmediata de las instalaciones. Citaba leyes específicas, mencionaba posibles cargos penales y señalaba que todo había sido grabado en cámaras de seguridad. La mejor parte era el párrafo final, que declaraba que el incumplimiento resultaría en un procesamiento penal con todo el peso de la ley, firmado por Marcus con el impresionante membrete de su bufete de abogados. ¿Cómo se atreve a involucrar a abogados en asuntos familiares?, chilló mi madre, arrugando la carta. La familia no demanda a la familia. Esto probablemente ni siquiera es real. Solo está tratando de asustarnos. Mi padre parecía menos seguro, especialmente cuando Marcus siguió con una llamada telefónica. No pude escuchar la parte de la conversación de mi padre, pero vi cómo su rostro se ponía pálido mientras Marcus le explicaba la realidad de su situación. Cuando colgó, se volvió hacia mi madre. El abogado dice que podríamos ir a la cárcel. Dice que hay pruebas en vídeo. La respuesta de Jake fue predeciblemente madura. Fue a mi despacho e intentó acceder a mi caja fuerte, convencido de que tenía dinero escondido dentro. Lo que no sabía era que era una caja fuerte inteligente, y cada intento fallido se registraba y grababa. Después de su quinto código incorrecto, la caja fuerte lo bloqueó por completo y envió una alerta a mi teléfono y a la compañía de seguridad. En cuestión de minutos, se estaba derrumbando, pateando la caja fuerte y gritando sobre cómo se lo debía después de todos los años de ser la hija perfecta. Los vecinos empezaron a notar el drama. Carol, la de al lado, me envió un mensaje: cariño, se oyen muchos gritos en tu casa. ¿Está todo bien? Pensé que estabas en Miami. Decidí ser honesta con ella. Le expliqué la situación, y su respuesta fue inmediata y feroz. Esos parásitos. No te preocupes, estoy documentando todo lo que veo. En cuestión de horas, había movilizado a la vigilancia del vecindario. Todo el mundo estaba vigilando mi propiedad y tomando notas. Esa tarde trajo un hermoso momento de karma instantáneo. Se desató una tormenta, uno de esos diluvios repentinos al estilo de Florida. Jake y Brittany decidieron tomarse un descanso para fumar en mi porche cubierto, pero cuando intentaron volver a entrar, la cerradura inteligente no reconoció sus caras. La había programado para dejarlos fuera durante horas específicas, y habían acertado el momento perfectamente. Golpearon la puerta, empapándose mientras el viento soplaba la lluvia bajo el techo del porche. «Déjanos entrar», le gritó Jake a la cámara. «Esta es mi casa ahora». Dentro, mis padres intentaron abrir la puerta manualmente, pero la cerradura inteligente se mantuvo firme. No sabían cómo anularla. Durante 20 minutos, Jake y Brittany estuvieron bajo la lluvia mientras mis padres buscaban frenéticamente en Google tutoriales de cerraduras inteligentes. Para cuando el ciclo de la cerradura terminó y les permitió entrar, estaban empapados y furiosos. Brittany lloraba por su pelo. Jake amenazaba con demandar a la compañía de la cerradura. Y mis padres empezaban a parecer genuinamente alterados. La visita de la policía fue la guinda del pastel. Mis padres, en su infinita sabiduría, los llamaron para denunciar que estaban encerrados fuera de la casa de su hijo. Llegaron 2 agentes y observé cómo se desarrollaba la hermosa confusión. «Esta es la casa de nuestro hijo», insistió mi madre. «Su hermana está gastando algún tipo de broma». El agente mayor parecía escéptico. «¿Tienen alguna prueba de propiedad? ¿Una escritura, un contrato de arrendamiento?» Mis padres buscaron respuestas a tientas mientras Jake intentaba encantar a los agentes con sus tonterías de siempre. Yo había anticipado esto. El sistema de seguridad tenía una función con la que podía comunicarme a través de las cámaras. La activé y hablé directamente con los agentes. «Hola, agentes.
Soy Hallie, la verdadera propietaria. Actualmente estoy en Miami en una conferencia. Estas personas entraron a la fuerza en mi casa mientras yo estaba fuera. Tengo pruebas en vídeo de ellos entrando, cambiando mis cerraduras y robando mis propiedades. Puedo enviárselo por correo electrónico ahora mismo si lo desean. La actitud de los agentes cambió de inmediato. Pidieron mi documentación, que proporcioné digitalmente, incluyendo mi escritura, mi documento de identidad con foto y las imágenes de seguridad del allanamiento. Mientras lo revisaban en sus tabletas, los rostros de mis padres pasaron por un viaje de emociones, negación, ira, negociación, finalmente, miedo. Señora, se dirigió el agente mayor a mi madre, este vídeo muestra claramente que usted entró ilegalmente en la propiedad de otra persona. Eso es allanamiento de morada. Jake intentó hacerse la víctima. Pero soy su hermano. La familia no puede allanar las casas de la familia. El agente más joven lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Así no funciona la ley, señor. A menos que su nombre esté en la escritura o tenga permiso por escrito para estar aquí, está invadiendo una propiedad. Los agentes les dieron a elegir, irse de inmediato o ser arrestados. Mi madre rompió a llorar, lamentándose por hijas ingratas y traición familiar, pero no tuvieron más remedio que empezar a empacar. Entonces Jake, en su infinita sabiduría, decidió escalar la situación. Mientras recogían sus cosas, cogió un bate de béisbol de sus pertenencias y le dio un golpe a la ventana de mi salón. El cristal templado se hizo añicos. Los agentes lo arrestaron de inmediato, y capturé cada segundo en cámara. Brittany gritaba sobre la brutalidad policial mientras mi madre gritaba sobre demandar a todo el departamento de policía. Mi padre solo parecía derrotado, probablemente calculando cuánto costaría la fianza esta vez. Mientras metían a Jake en el coche de policía, le gritó a la cámara, sabiendo que yo estaba mirando. «Estás muerta para mí, Hallie». «¿Muerta? Espero que seas feliz en tu casa vacía con tu vida vacía». Brittany agarró todo lo que pudo llevar y huyó a su coche, saliendo a toda velocidad de mi entrada y dejando la mitad de las pertenencias de Jake esparcidas en mi césped. Mis padres siguieron al coche de policía a la comisaría, mi madre todavía chillando sobre la injusticia. En una hora, mi teléfono explotó con mensajes. El venenoso mensaje de voz de mi madre era una obra maestra de rabia narcisista. «No eres hija mía. ¿Cómo te atreves a hacer que arresten a tu propio hermano después de todo lo que hemos hecho por ti? Así es como nos lo pagas. Estás enferma, Hallie. Enferma, retorcida y egoísta. No te molestes en venir a más eventos familiares. No eres bienvenida». Continuó durante 10 minutos, cada frase más desquiciada que la anterior. Pero no todos en la familia estaban de su lado. Mi teléfono sonó y me sorprendió ver el nombre de la tía Ruth. Ruth era la hermana de mi padre y siempre había sido la oveja negra por señalar el favoritismo de mis padres. «Hallie, cariño, me enteré de lo que pasó. Bien por ti. Ya era hora de que alguien se enfrentara a sus tonterías». Luego soltó una bomba. «¿Sabías que pidieron un préstamo el mes pasado? Uno grande. El oficial del banco es amigo mío. Usaron la dirección de tu casa como garantía. Afirmaron que era una propiedad familiar. Quizás quieras que tu abogado investigue eso». La rabia que había sentido antes no era nada comparada con la que me consumió ahora. No solo estaban tratando de robarme la casa para Jake. Estaban tratando de usarla para financiar su estilo de vida. Cada sacrificio que había hecho, cada doble turno que había trabajado, cada comida que me había saltado para ahorrar dinero no significaba nada para ellos. Yo era solo un recurso para ser explotado, un pozo del que sacar hasta que me secara. Pero no había terminado de luchar. Ni de cerca. El chat grupal de la familia explotó a las 6 de la mañana siguiente. Todavía estaba en Miami, pero dormir había sido imposible después de la revelación de la tía Ruth sobre el préstamo. Mi madre había elaborado su narrativa cuidadosamente, y la desató como un ataque aéreo calculado. «Familia, necesito vuestras oraciones y apoyo. Hallie ha tenido algún tipo de colapso mental. Hizo que arrestaran a Jake por intentar visitar su casa. Se ha vuelto paranoica e inestable, incluso ha instalado cámaras para espiarnos. Estamos aterrorizados por su salud mental.
Las respuestas llegaron rápido. La prima Sandra fue la primera. Oh, no. ¿Ha estado tomando drogas? Esto no suena como Hallie. Mi madre aprovechó la oportunidad. Hemos estado preocupados por ella durante meses. Se ha aislado, trabajando demasiadas horas. El estrés claramente la ha quebrado. Ha estado haciendo acusaciones descabelladas sobre nosotros tratando de robarle. Clásicos delirios paranoicos. Observé cómo se desarrollaba esto en tiempo real, mi desayuno se enfriaba mientras mi familia extendida se creía las mentiras. El tío Tony, el hermano de mi madre y un hombre que siempre me había dado malas vibraciones, intervino con falsa preocupación. Quizás deberíamos considerar un poder notarial. Si Hallie no puede tomar decisiones racionales, la familia necesita intervenir para proteger sus bienes. Estaría encantado de ayudar a coordinar esto. La naturaleza calculada de su respuesta me dio escalofríos. Estaban tratando de que me declararan mentalmente incompetente para robarme la casa legalmente. Pobre Jake, escribió mi abuela. Ese chico ha tenido muy mala suerte, y ahora su propia hermana se vuelve contra él. ¿A dónde va a parar este mundo? Era la madre de mi padre, y Jake siempre había sido su nieto de oro, a pesar de no visitarla ni llamarla nunca. Yo había sido la que la llevaba a las citas médicas y la ayudaba con las compras. Pero eso no importaba cuando se comparaba con la ofensiva de encanto de Jake durante las cenas festivas. Empecé a escribir mi respuesta, luego la borré, luego volví a escribir. Finalmente, me decidí por hechos simples. Publiqué una carpeta de recibos, $47,000 que había dado a la familia en los últimos 6 años, préstamos que nunca fueron devueltos, dinero de fianzas, dinero de alquiler, dinero de rehabilitación. Cada transacción estaba meticulosamente documentada. Ya que estamos hablando de apoyo familiar, escribí, aquí está mi contribución. Jake ha recibido $31,000 de esto. Nunca he pedido un céntimo a cambio, pero aparentemente eso no es suficiente. También tuvieron que entrar a robar en mi casa. El chat se quedó en silencio durante exactamente 3 minutos. Luego apareció el historial de arrestos de Jake, cortesía de la tía Ruth. Ya que estamos compartiendo documentos, escribió, múltiples arrestos por posesión, robo, agresión, conducir bajo los efectos del alcohol, órdenes de alejamiento de exnovias. Qué curioso que la enfermedad mental solo se convirtiera en una preocupación cuando Hallie dejó de permitir este comportamiento, añadió Ruth. ¿Dónde estaba esta preocupación cuando se estaba matando a trabajar para pagar los errores de Jake? Mi madre estalló. Ruth, vieja bruja amargada. Siempre has estado celosa de mi familia. Pero Ruth había abierto las compuertas. El primo Marcus intervino con hechos legales sobre el allanamiento de morada. Mi amiga de la infancia, Tessa, que había sido agregada al chat hace años y generalmente se mantenía en silencio, publicó capturas de pantalla de las publicaciones de Jake en las redes sociales afirmando que era propietario de una casa. La narrativa se estaba desmoronando. El trabajo también se convirtió en un campo de batalla. Mi madre, en su desesperación, llamó al Departamento de Recursos Humanos de mi hospital. Afirmó que yo estaba teniendo una crisis de salud mental y sugirió que podría estar robando drogas del hospital para venderlas. La acusación podría haber terminado con mi carrera. Pero mi supervisora, Janet, sabía más. Me llamó de inmediato. Hallie, recibimos una llamada preocupante sobre ti. Dado que actualmente estás presentando en una conferencia profesional, asumo que esto es algún tipo de disputa familiar. Me derrumbé y le conté todo a Janet. Escuchó en silencio y luego dijo, envíame las grabaciones de seguridad. Todas. En cuestión de horas, mis compañeros de trabajo se unieron a mi alrededor. Escribieron declaraciones sobre mi profesionalismo, mi integridad, mi dedicación. La enfermera que había trabajado a mi lado durante la COVID escribió una carta particularmente conmovedora sobre mi carácter. Recursos Humanos no solo desestimó las afirmaciones de mi madre, sino que la marcó por acoso si volvía a llamar. La situación de Jake en la cárcel se convirtió en una palanca para más manipulación. Se le negó la fianza debido a su historial y los daños a la propiedad. Mis padres necesitaban dinero para un abogado, y de repente cambiaron de tono. Cariño, me escribió mi padre por mensaje de texto, seamos razonables. Jake cometió un error, pero la prisión no es la respuesta.
Si retiras los cargos, dejaremos tu casa en paz. Piensa en tu sobrino o sobrina creciendo sin un padre. El chantaje emocional era de libro de texto. Brittany añadió su propio sabor especial de drama. Inició una campaña en las redes sociales, embarazada y sin hogar por culpa de una cuñada desalmada. Publicó fotos de sí misma llorando, sosteniendo su vientre, parada frente a mi casa con un cartel que decía, Hailey le robó el hogar a mi bebé. Lo que no sabía era que Carol y los vecinos estaban documentando todo. Tenían fotos de ella fumando embarazada, vídeos de ella riendo y chocando los 5 con los amigos de Jake sobre la estafa, y lo mejor de todo, una grabación de ella al teléfono diciendo, esto del embarazo es oro. Su familia nos dará cualquier cosa. La emboscada en la barbacoa familiar era el plan maestro de mis padres. La organizaron para el día que regresara de Miami, diciéndole a todos que era una intervención por la salud mental de Hailey. Lo que no sabían era que varios primos que estaban firmemente de mi lado me habían informado. Llegué preparada con Marcus como mi asesor legal y una carpeta de pruebas que haría llorar de alegría a un fiscal. La escena era como de una mala película. Sillas plegables dispuestas en círculo, mis padres en el centro con aspecto preocupado y paternal. Varios parientes ocupaban los asientos, algunos genuinamente preocupados, otros claramente allí por el drama. El tío Tony tenía papeles que parecían oficiales, probablemente sus documentos de poder notarial. Mi abuela se aferraba a su rosario, y allí, en la pantalla de un portátil, estaba Jake, uniéndose desde la cárcel, con mono naranja y todo. Hailey, comenzó mi madre con su mejor voz de mártir, estamos aquí porque te queremos. Esta obsesión con las posesiones materiales, esta paranoia sobre la familia. No es saludable. Queremos ayudarte a mejorar. Realmente tenía lágrimas en los ojos. Si no la hubiera visto robarme a la cara, podría haber quedado impresionada por la actuación. Mi padre asintió solemnemente. Hemos consultado con profesionales. Hay centros que pueden ayudar con tu condición. Los dejé hablar, cada pariente añadiendo su preocupación o condena. Algunos realmente pensaban que estaba teniendo un colapso. Otros, como Tony, claramente veían signos de dólar. Cuando finalmente terminaron, me levanté, con Marcus a mi lado. Gracias a todos por venir, comencé con calma. Ya que todos están tan preocupados por las pruebas de enfermedad mental, permítanme compartir algunos hechos. Conecté mi portátil a su televisor y comencé el espectáculo. Las grabaciones de seguridad se reprodujeron como una película de terror para mis padres. Allí estaban ellos, entrando en mi casa. Allí estaba Jake robando mis joyas. Allí estaba Brittany planeando el cuarto del bebé en mi despacho. Pero la mejor parte fue el audio. Cada admisión de su plan, cada comentario insensible sobre mis posesiones, cada plan para robarme la vida. La habitación se volvió más incómoda con cada minuto que pasaba. Los parientes se movían en sus asientos, se miraban entre sí, se alejaban de mis padres. Ahora, continué, cambiando a los documentos, hablemos del fraude. Los documentos del préstamo aparecieron en la pantalla. Mis padres habían falsificado mi firma, usado mi casa como garantía y sacado $75,000. Esto es un delito federal, explicó Marcus con calma. Fraude electrónico, falsificación, robo de identidad. Estamos hablando de una pena de prisión seria. Las lágrimas de mi madre se volvieron reales. El rostro de mi padre se puso gris. Jake empezó a gritar desde el portátil sobre soplones y lealtad familiar hasta que alguien lo silenció. El golpe de gracia fue la confesión de la estafa del embarazo de Brittany. Había guardado lo mejor para el final. Allí estaba ella en cámara, riéndose de fingir los síntomas del embarazo, mostrando la barriga protésica que había comprado en línea, discutiendo cómo había estado estafando a Jake al igual que él estaba estafando a todos los demás. La familia colectivamente jadeó. Incluso mi abuela se santiguó. Ese pobre bebé, murmuró, antes de darse cuenta de que no había bebé. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces el abuelo Joe, el padre de mi madre y el patriarca de la familia, que rara vez hablaba en las reuniones, se levantó lentamente. He visto suficiente, dijo en voz baja. Su voz llevaba el peso de la autoridad que proviene de construir un negocio exitoso y criar una gran familia. Charlotte, Robert, habéis avergonzado a esta familia.
robo, fraude, mentiras, manipulación de una hija que no ha hecho más que trabajar duro y ayudar a los demás. Estoy asqueado. Se volvió hacia mí, y sus ojos eran amables pero tristes. Hallie, te pido disculpas. Deberíamos haber visto esto hace años. Tus logros fueron pasados por alto mientras permitíamos los fracasos de Jake. Eso termina hoy. Luego anunció que llamaría a su abogado para revisar su testamento. Mis padres no recibirían nada. Jake no recibiría nada. La familia ayuda a la familia, dijo, mirando directamente a mi madre. Pero la familia no le roba a la familia. La intervención se convirtió en un caos. Los parientes tomaron partido. Se alzaron las voces. Volaron las acusaciones. A través de todo esto, noté algo interesante. Casi todos los menores de 40 años se pusieron de mi lado. Todos habían presenciado o experimentado un favoritismo similar, una manipulación similar. Mi generación estaba cansada de que le dijeran que aceptara el abuso porque la familia es lo primero. Estábamos reescribiendo las reglas, y mis padres no podían soportarlo. A medida que la gente comenzaba a irse, muchos se me acercaron en silencio. Disculpas, apoyo, historias compartidas de sus propias luchas con familiares tóxicos. La prima Lisa me metió un cheque en la mano. Para tus gastos legales, susurró. Jake también me robó hace años, pero tenía demasiado miedo para decir algo. Al final, había ganado más familia de la que había perdido, los que importaban de todos modos. Mi madre hizo un último intento de manipulación. Cuando me iba, me agarró del brazo. Has destruido a esta familia, Siseo. Espero que seas feliz sola en esa gran casa sin nadie que te quiera. La miré de verdad, y no sentí más que lástima. Prefiero estar sola que rodeada de gente que solo me ve como un recurso a explotar, respondí. Y no estoy sola. Tengo gente que realmente me quiere, no solo por lo que puedo proporcionar. El camino a casa fue surrealista. Marcus me siguió para asegurarse de que llegara sana y salva. Mi teléfono vibraba con mensajes de apoyo, ofertas de ayuda, invitaciones a cenar. La familia en la que había nacido me había fallado, pero la familia que había elegido estaba dando un paso al frente. Cuando entré en mi entrada, noté que Carol había organizado a los vecinos para limpiar el desorden que Jake y Brittany habían dejado en mi césped. Mi jardín, que mi madre había destrozado, alegando que era demasiado trabajo, había sido replantado con nuevas flores. Dentro, la casa todavía mostraba signos de la invasión. Los feos muebles de Jake se agazapaban en mi salón. La ventana rota estaba tapiada. Mi despacho era un desastre. Pero seguía siendo mi casa. Mía. Y por primera vez en días, me permití llorar. No de tristeza ni de ira, sino de alivio. Las máscaras habían caído, la verdad había salido a la luz y yo era libre. La mañana siguiente trajo revelaciones que hicieron que todo lo demás pareciera un juego de niños. El timbre de mi puerta sonó a las 7 en punto, y encontré a un agente judicial con un sobre grueso. Mis padres me demandaban por angustia emocional, difamación y abuso de ancianos. La acusación de abuso de ancianos era particularmente rica, considerando que ambos estaban en sus tempranos 60 y jugaban al tenis 3 veces por semana. Pero el verdadero shock fue la cantidad, $500,000. Querían una indemnización por destruir su reputación y causar un trauma psicológico severo. Llamé a Marcus de inmediato. Se rió, realmente se rió, cuando le leí la demanda. Esto es lo que llamamos una jugada desesperada, explicó. Esperan que llegues a un acuerdo para que desaparezca. Pero han cometido un error crucial. Ahora todo se vuelve objeto de descubrimiento. Sus finanzas, sus comunicaciones, todo. Pude oírlo teclear rápidamente. Hallie, esto es en realidad una buena noticia. Acaban de darnos las llaves de todo su reino de mentiras. El proceso de descubrimiento fue como abrir la caja de Pandora. En una semana, Marcus había citado sus registros financieros, y lo que encontramos fue asombroso. Mis padres habían estado viviendo muy por encima de sus posibilidades durante años, financiados por una red de tarjetas de crédito, préstamos personales e hipotecas refinanciadas. Pero el descubrimiento más impactante fue un patrón de fraude que se extendía mucho más allá de mí.
Habían sacado tarjetas de crédito a nombre de mi abuela, falsificado la firma de la tía Ruth en un préstamo comercial e incluso robado de la iglesia donde mi padre servía como tesorero. La situación de Jaque en la cárcel se deterioró rápidamente. Sin dinero para la fianza y enfrentando cargos graves, su verdadera naturaleza emergió. Empezó a hacer tratos, contándole a cualquiera que quisiera escuchar sobre otros crímenes que había presenciado o en los que había participado. El problema era que la mayoría de estos crímenes involucraban a nuestros padres. Reveló la operación de cultivo de marihuana en su sótano, el fraude al seguro después del incendio accidental de la cocina el año pasado, y lo más condenatorio, su plan para que me declararan incompetente y tomaran el control de mis bienes. Brittany, mientras tanto, tenía sus propios problemas. Resulta que no solo estaba estafando a Jaque con el embarazo. Tenía órdenes de arresto en otros 2 estados por estafas similares. Cuando la policía la alcanzó, se derrumbó como un castillo de naipes. A cambio de clemencia, proporcionó conversaciones grabadas con mis padres discutiendo su plan. La más condenatoria fue la de mi madre diciendo, una vez que internemos a Hallie, aunque sea brevemente, podemos argumentar que es inestable. Jaque se muda como cuidador y nosotros controlamos todo. Decidí que era hora de aplicar la táctica de tierra quemada. Contraté a un contable forense para rastrear cada céntimo que mis padres habían robado a lo largo de los años. El total fue asombroso, más de $300.000 de varios miembros de la familia, amigos y organizaciones. Recopilé todo en un informe completo e hice algo que mis padres nunca esperaron. Se lo envié a todos los que conocían, su club de campo, su iglesia, sus amigos del póker, su club de lectura. Cada persona de su círculo social recibió una copia. La respuesta de la comunidad fue rápida y brutal. Mi padre fue destituido inmediatamente como tesorero de la iglesia. Una auditoría reveló que faltaban $60.000 del fondo de construcción. Su membresía en el club de campo fue revocada después de que otros 3 miembros se presentaran con historias de dinero prestado que nunca fue devuelto. El club de lectura de mi madre descubrió que había estado robando de la cuenta de recaudación de fondos. En cuestión de días, eran parias sociales en la ciudad donde habían vivido durante 30 años. Pero la verdadera opción nuclear llegó cuando descubrí la verdad sobre las joyas de la abuela. Mi madre siempre había afirmado que fueron robadas en un allanamiento hace años. Todos habíamos lamentado la pérdida de reliquias familiares, pero Jaque, en una de sus llamadas desde la cárcel a un amigo, mencionó haber visto las joyas en el armario de nuestra madre recientemente. Conseguí una orden para registrar su casa, y allí estaba, cada pieza escondida en una caja fuerte detrás de un panel falso, el anillo de compromiso de mi abuela, el collar de perlas de su boda, el broche que había estado en la familia durante 5 generaciones. Llevé a la abuela a verlo por sí misma. La expresión de su rostro me rompió el corazón. Me dijo que unos drogadictos lo robaron, susurró, tocando su anillo de compromiso con dedos temblorosos. Me culpé por vivir en un mal barrio. Me mudé a una residencia de ancianos porque pensé que no era seguro. La rabia que siguió fue algo digno de ver. Mi pequeña abuela de 90 años se convirtió en un ángel vengador. Presentó cargos por hurto mayor, abuso de ancianos y fraude. He vivido demasiado para dejar pasar esto, declaró. El incendio de la casa fue el último y desesperado acto de Jaque. De alguna manera había conseguido la fianza, probablemente a través de alguna conexión criminal, y decidió que si él no podía tener mi casa, nadie la tendría. Pero Jaque era un idiota. No se dio cuenta de que mi sistema de seguridad se subía a la nube en tiempo real. Las cámaras lo capturaron entrando a las 3 de la madrugada, rociando mi salón con gasolina y prendiéndole fuego. También lo capturaron tropezando con sus propios pies y quedando inconsciente al golpearse con mi mesa de café mientras intentaba escapar. Los bomberos llegaron en minutos, gracias a mis detectores de humo inteligentes. El daño se limitó a una habitación, y Jaque fue encontrado inconsciente adentro, apestando a gasolina con quemaduras en las manos. Fue arrestado en el acto por incendio provocado, intento de asesinato, ya que podría haber estado en casa, y violación de su orden de alejamiento. Esta vez, ni siquiera se consideró la fianza. Se enfrentaba a un mínimo de 20 años, y eso era antes de los cargos federales por el fraude del préstamo. El imperio de mentiras de mis padres se derrumbó por completo cuando el FBI se involucró. El fraude electrónico a través de las fronteras estatales es jurisdicción federal, y no se andan con tonterías.
La redada matutina en la casa de mis padres fue presenciada por todos los vecinos. Los agentes federales sacaron cajas de pruebas, ordenadores, documentos. Mi madre estaba esposada, todavía en camisón, gritando sobre la persecución. Mi padre estaba en silencio, derrotado, aparentando cada uno de sus 63 años y más. La investigación reveló incluso más de lo que sabíamos. Habían estado llevando a cabo varias estafas durante más de una década, organizaciones benéficas falsas, robo de identidad, evasión de impuestos. Habían robado a empleadores, amigos, incluso a un paciente de cáncer que conocieron en el hospital. El fiscal me dijo que se enfrentaban a entre 15 y 20 años cada uno, posiblemente más si todos los cargos se mantenían. Su familia dirigía una empresa criminal, dijo sin rodeos. Tiene suerte de haber salido cuando lo hizo. A lo largo de todo esto, el apoyo vino de lugares inesperados. Mi supervisora, Janet, organizó una recaudación de fondos para ayudar con mis gastos legales. Todo el personal de enfermería contribuyó. Pacientes que había cuidado me enviaron tarjetas y cheques. El vecindario se unió a mi alrededor, ayudando a reparar los daños del incendio y ofreciendo testimonios sobre mi carácter. Incluso las exnovias de Jaque se pusieron en contacto, compartiendo sus propias historias de abuso y agradeciéndome por haberlo detenido finalmente. La ironía no se me escapó. Mis padres habían pasado años diciéndole a todo el mundo que yo era egoísta, fría, sin amor. Pero cuando la verdad salió a la luz, yo era la que estaba rodeada de amor y apoyo genuino mientras ellos se sentaban en celdas de la cárcel, abandonados por todos a los que habían manipulado y robado. Su dicho favorito había sido: la sangre es más espesa que el agua. Pero habían envenenado esa sangre con su codicia y crueldad. Ahora se ahogaban en las consecuencias, mientras que yo era sostenida por la familia que había elegido. Un momento se destacó por encima de todos los demás. El abuelo Joe vino a mi casa con una caja de seguridad. Dentro había documentos que había estado guardando durante años, cartas que había escrito de niña que mis padres habían escondido, boletines de notas que nunca le habían mostrado, premios que habían minimizado. Siempre me pregunté por qué nunca escribías, dijo, con lágrimas en los ojos. Me dijeron que no te importaba la familia, pero escribías todas las semanas, ¿verdad? Nos sentamos juntos, leyendo años de correspondencia oculta, y me di cuenta de la profundidad de su engaño. No solo habían robado dinero. Habían robado relaciones, recuerdos, conexiones. A medida que se reparaban los daños del incendio, hice cambios. La casa se convirtió verdaderamente en mía por primera vez. Pinté las paredes de colores que mi madre había llamado demasiado atrevidos. Planté el jardín que ella había dicho que era un desperdicio. Colgué el arte que ella consideraba inapropiado. Cada cambio fue una declaración de independencia, una recuperación de mi espacio y mi vida. La ventana rota se convirtió en una bendición, reemplazada por una hermosa pieza de vidriera que lanzaba arcoíris por mi salón cada mañana. Los procedimientos legales se alargaron, pero la vida siguió adelante. Conseguí el ascenso a enfermera jefe, en parte por cómo había manejado la crisis. Empecé a salir con David, un compañero enfermero que me había apoyado durante toda la terrible experiencia. Organicé cenas dominicales para mi familia elegida, tía Ruth, abuelo Joe, primo Marcus, mis amigos de enfermería, los vecinos que me habían apoyado. Mi mesa estaba llena de risas y afecto genuino, algo que mi hogar de la infancia nunca había tenido de verdad. Mi madre escribió desde la cárcel, una carta divagante llena de acusaciones y autocompasión. Me culpaba de todo, me llamaba monstruo por meter a la familia en prisión. Convenientemente olvidó que ella misma se había metido allí con décadas de comportamiento criminal. La leí una vez y luego la archivé con las pruebas. No se necesitaba respuesta. El tiempo de las palabras había pasado. Las acciones habían hablado lo suficientemente alto, y las consecuencias finalmente estaban alcanzando a quienes se las habían ganado. 6 meses después de su encarcelamiento, el alcance total de la empresa criminal de mis padres surgió durante el juicio. La fiscal, una mujer astuta llamada Dana Williams, expuso un patrón de comportamiento que abarcaba 23 años. Comenzó con algo pequeño, explicó al jurado, con mis padres tomando un poco más del plato de la colecta de la iglesia. Pero como todos los criminales, se volvieron codiciosos. La línea de tiempo que presentó fue devastadora, cada año marcando robos crecientes y esquemas más elaborados.
El testimonio de Jaque, dado a cambio de una sentencia reducida, fue el más dañino. Se sentó en el estrado de los testigos, con el mono naranja colgando de su delgada figura, y detalló cada estafa en la que había participado. Me enseñaron todo, dijo, evitando el contacto visual con nuestros padres. Mamá me enseñó a falsificar firmas cuando tenía 15 años. Papá me enseñó a manipular documentos financieros. Decían que solo era tomar lo que merecíamos de un mundo que nos lo debía. Su voz se quebró al admitir que me había robado específicamente a mí. Hallie era la única que realmente trabajaba, así que se convirtió en el objetivo principal. La revelación que más me sacudió vino de la hermana de mi madre, la tía Catherine, a quien apenas conocía. Se había mudado al otro lado del país cuando yo era joven, y siempre me había preguntado por qué. Ahora se sentaba en la sala del tribunal, con un pañuelo en la mano, explicando, Charlotte ha sido así desde la infancia. Testificó, me robó mi fondo universitario, les dijo a nuestros padres que lo había gastado en drogas. Falsificó cartas de recomendación que hicieron que me expulsaran de la escuela de enfermería. Tuve que empezar de nuevo a 3000 millas de distancia porque había envenenado a todos contra mí. Me miró directamente. Siento no haber estado allí para advertirte, Hallie. Pensé que la distancia me mantendría a salvo, pero debería haberte protegido. La adicción al juego de mi padre salió a la luz a continuación. Su corredor de apuestas, a quien se le concedió inmunidad, testificó sobre cientos de miles en deudas. Siempre decía que su hija se haría cargo, explicó el hombre. Decía que era demasiado estúpida para revisar su crédito, demasiado ingenua para notar la falta de dinero. Se jactaba de tener acceso a sus cuentas. La fiscal mostró registros de adelantos en efectivo en tarjetas de crédito a mi nombre que nunca supe que existían, todos canalizados directamente a deudas de juego. La traición me hirió más profundo que cualquier herida física. El testimonio de Brittany reveló otra capa. Había conocido a Jaque a través de un foro de estafadores en línea donde la gente compartía consejos para realizar estafas. Jaque se jactaba de los planes de sus padres, dijo. Pensé que si eran tan buenos, podría llevar a cabo mi estafa del embarazo y ellos me ayudarían a venderla. Nunca esperé que realmente entraran en la casa de alguien. Produjo capturas de pantalla de las publicaciones de Jaque detallando mi horario de trabajo, mis hábitos, mis vulnerabilidades. Me había estado estudiando como a una víctima durante años, entrenado por nuestros padres. La investigación del incendio reveló la verdad más perturbadora. Jaque no había actuado solo. Las grabaciones de seguridad de una gasolinera mostraban a mi padre comprando los bidones de gasolina. Los registros telefónicos revelaron llamadas entre ellos minutos antes del incendio. Mi padre había llevado a Jaque a mi casa, esperado fuera como respaldo. Cuando Jaque se quedó inconsciente, mi padre había huido, dejando a su hijo inconsciente en un edificio en llamas. Incluso enfrentado a la posible muerte de su hijo, había elegido la autoconservación. Durante el juicio, otras víctimas salieron de las sombras. Un anciano con el que mis padres se hicieron amigos en fisioterapia descubrió que le habían vaciado la cuenta de ahorros. Una madre soltera de su iglesia que confió en ellos para gestionar una recaudación de fondos para el tratamiento del cáncer de su hijo, solo para descubrir que el dinero había desaparecido. Cada historia seguía el mismo patrón: amistad, confianza, traición y una devastadora pérdida financiera. Al final, hubo 37 víctimas identificadas a lo largo de 2 décadas. La fractura familiar fue completa e irreversible. Aquellos que inicialmente habían apoyado a mis padres no pudieron negar las pruebas. Uno por uno, los parientes subieron al estrado para compartir sus propias pérdidas. El primo Michael reveló que le habían robado la identidad para abrir préstamos comerciales. Mi madrina descubrió que habían estado cobrando sus cheques de cumpleaños para mí durante años. Incluso el amigo de la infancia de Jaque, Tommy, testificó sobre haber sido reclutado para el fraude con tarjetas de crédito a los 16 años. El árbol genealógico estaba podrido por sus crímenes, y cada rama había sufrido. El testimonio de mi abuela fue el más poderoso. A los 90 años, captó la atención de la sala del tribunal. Yo di a luz a Charlotte, dijo con firmeza. La crié con amor, con valores, con moral. Pero en algún momento del camino, eligió la codicia por encima de la familia. No solo robó mis joyas, sino mi fe en la humanidad. Me convenció de que mi propia hermana era una ladrona, de que mis nietos eran ingratos.
Me aisló de todos los que realmente me querían. Se volvió hacia mis padres. Ya no eres mi hija. Solo sois criminales que casualmente comparten mi sangre. El veredicto fue rápido y condenatorio. Culpables de todos los cargos. El juez, en su declaración de sentencia, lo llamó uno de los casos más completos de fraude familiar que jamás había visto. Mi madre recibió 18 años. Mi padre, 22. Jaque, 15, con posibilidad de libertad condicional en 10. Mientras se los llevaban, mi madre gritó que yo había destruido a la familia. Mi padre no dijo nada, arrastrándose como un anciano roto. Jaque solo parecía aliviado de que todo hubiera terminado. Las secuelas fueron surrealistas. La casa se sentía diferente, más ligera de alguna manera. Poco a poco recuperé cada espacio que habían violado. La habitación dañada por el fuego se convirtió en una hermosa biblioteca. El despacho que intentaron convertir en un cuarto de bebé se convirtió en mi espacio de meditación. El dormitorio principal que intentaron darle a Jaque se convirtió de nuevo en mi santuario. Cada renovación fue una terapia. Cada mejora, un paso hacia la curación. Los grupos de apoyo se convirtieron en mis salvavidas. Encontré a otros que habían sobrevivido al abuso financiero familiar, que entendían el dolor único de ser traicionado por aquellos que deberían protegerte. Compartimos historias, estrategias, técnicas de curación. Aprendí sobre el ADN financiero, cómo los patrones de robo y derecho adquirido pasan de generación en generación. Juré romper el ciclo, nunca dejar que la codicia envenenara mis relaciones como había envenenado a mi familia de origen. David resultó ser una bendición inesperada. Había crecido en hogares de acogida, entendía la familia elegida por encima de los lazos biológicos. Nunca me presionó para perdonar u olvidar, solo me dio espacio para mi curación. Cuando me despertaba de pesadillas sobre el incendio, preparaba té y escuchaba. Cuando luchaba con la culpa por enviar a la familia a prisión, me recordaba que ellos mismos se habían enviado allí con sus decisiones. Su presencia constante me ancló a través de las tormentas de la recuperación. El trabajo se convirtió en un refugio. Mis colegas lo habían presenciado todo, me habían apoyado en todo momento. Janet me recomendó para un puesto especializado, trabajando con pacientes que habían experimentado traumas. Mi propio viaje me dio una visión única sobre la traición, la recuperación y la reconstrucción. Me dediqué al trabajo, encontrando un propósito en ayudar a otros a navegar sus propias temporadas oscuras. El dolor no había sido en vano si podía usarlo para iluminar el camino de otra persona. La recuperación financiera llevó tiempo, pero fue extrañamente satisfactoria. Cada deuda saldada, cada cuenta fraudulenta cerrada, cada céntimo robado recuperado se sentía como recuperar pedazos de mi alma. El contable forense me ayudó a construir salvaguardas que harían imposible un futuro robo. Aprendí sobre congelaciones de crédito, alertas de fraude y límites financieros. Lo que había sido vulnerabilidad se convirtió en fuerza, la ingenuidad se transformó en sabiduría. Empecé a escribir sobre la experiencia, primero en un diario, luego en un blog. La respuesta fue abrumadora. Cientos de mensajes de personas que lidiaban con situaciones similares, agradecidas de saber que no estaban solas. Escribí sobre las señales que había pasado por alto, los límites que debería haber establecido, la curación posible después de la traición. El blog se convirtió en un libro. El libro se convirtió en conferencias. Mi dolor se transformó en propósito, llegando a otros atrapados en ciclos de abuso financiero familiar. 2 años después de aquel día de pesadilla en Miami, estaba en mi patio trasero, organizando un tipo de reunión familiar muy diferente. El jardín florecía con rosas y lavanda, su fragancia se mezclaba con el olor a barbacoa. La tía Ruth volteaba hamburguesas mientras entretenía a David con historias de mi infancia que mis padres habían intentado borrar. El abuelo Joe estaba sentado a la sombra, enseñando trucos de cartas a los hijos de Marcus. Mi familia elegida llenaba el espacio con risas genuinas y amor incondicional. Jaque había escrito desde la prisión 6 meses después de su sentencia, la primera rendición de cuentas genuina que había visto de él. He estado yendo a reuniones de narcóticos anónimos aquí dentro, escribió. Terapia, también. Estoy empezando a entender lo enferma que estaba nuestra familia. Lo siento, Hallie. No el falso, lo siento, que solía dar cuando quería algo. Lo siento de verdad.
Te robé más que dinero. Te robé paz, seguridad, confianza. No espero perdón. Solo quería que supieras que finalmente lo entiendo. Leí la carta varias veces antes de archivarla. Quizás algún día llegaría el perdón. Por ahora, el reconocimiento era suficiente. Los intentos de reconciliación de mi madre eran diferentes, todavía goteando manipulación. Sus cartas llegaban mensualmente, cada una clase magistral de desviación narcisista. Ella era la víctima, encarcelada por una hija ingrata. Estaba enferma, muriendo, necesitando a su familia. Había encontrado a Dios, había sido salvada, merecía una segunda oportunidad. Dejé de leerlas después de la quinta, reconociendo los patrones. Incluso desde la prisión, seguía con las mismas estafas, solo que con menos influencia. La casa se había convertido en todo lo que había soñado cuando la compré por primera vez. La vidriera captaba la luz de la mañana, pintando arcoíris en paredes llenas de fotos de recuerdos reales con amigos genuinos. Mi despacho exhibía mis premios de enfermería, ya no escondidos para proteger el ego de Jaque. La habitación de invitados servía como espacio para amigos que necesitaban refugio, ofreciendo la seguridad que una vez anhelé. Cada rincón reflejaba mis elecciones, mis valores, mi vida recuperada. Mi relación con David se profundizó en algo que nunca pensé posible. Me propuso matrimonio en el jardín que había reconstruido, rodeado de las flores que mi madre había llamado un desperdicio. Sobreviviste a la peor traición, dijo, y saliste capaz de confiar y amar. Ese es el tipo de fuerza que quiero a mi lado para siempre. Nos casamos la primavera siguiente en una pequeña ceremonia llena de familia elegida. La tía Ruth me llevó al altar. El abuelo Joe ofició, y ni un solo pariente tóxico oscureció nuestra puerta. El éxito del libro llevó a una fundación sin fines de lucro que ayuda a víctimas de abuso financiero familiar. Proporcionamos recursos legales, asesoramiento, referencias y, lo más importante, la validación de que su dolor era real y la recuperación era posible. Cada conferencia trajo más historias, más conexiones, más curación. Convertí mi peor pesadilla en un salvavidas para otros que se ahogaban en situaciones similares. La Fundación Halley, como la llamamos, se convirtió en mi legado más allá de la cabecera del paciente. Jaque obtuvo la libertad anticipada por buen comportamiento y rehabilitación genuina. Se puso en contacto a través de Marcus, sin pedir nada más que la oportunidad de disculparse en persona. Nos encontramos en una cafetería, terreno neutral. El hombre frente a mí se parecía poco al adicto con derechos que había intentado robarme la vida. La prisión lo había envejecido, pero también de alguna manera lo había aclarado. Tengo un trabajo en un centro de recuperación, dijo en voz baja. Trabajo manual, pero honesto. Estoy pagando la restitución a todos a los que les robé. Llevará años, pero estoy comprometido. Deslizó un sobre la mesa, el primer pago de lo que me debía. No nos abrazamos ni lloramos ni tuvimos un momento de película. Pero hablamos honestamente por primera vez en nuestras vidas sobre la enfermedad en nuestra familia, los patrones transmitidos de generación en generación, la elección de romper esas cadenas. Vivía en una casa de transición, asistiendo a reuniones diarias, construyendo una vida basada en la responsabilidad en lugar del derecho adquirido. No podía ofrecerle un perdón instantáneo ni un lugar en mi vida, pero podía reconocer su esfuerzo por cambiar. A veces eso es todo lo que podemos hacer. La familia extendida se había reestructurado en torno a dinámicas más saludables. Aquellos que habían permitido el comportamiento de mis padres enfrentaron sus propias consecuencias. Algunos, como el tío Tony, revelaron sus propias tendencias criminales y enfrentaron consecuencias. Otros, como mis primos, utilizaron la agitación para examinar sus propios patrones y hacer cambios. Las reuniones familiares se volvieron más pequeñas pero infinitamente más genuinas, llenas de personas que habían elegido el crecimiento por encima de la codicia. Mi padre murió en prisión 3 años después de su sentencia. Un ataque al corazón, provocado por años de estrés y malas decisiones. Asistí al funeral, de pie en la parte de atrás mientras parientes lejanos que habían surgido de la nada se peleaban por su inexistente patrimonio. Mi madre, llevada con grilletes, lloraba de forma teatral mientras observaba a posibles víctimas entre los dolientes. Me fui antes del entierro, habiéndome despedido de la idea del padre que había deseado en lugar del criminal que había sido. La experiencia cambió mi enfoque de la enfermería.
Me especialicé en tratar a pacientes que lidiaban con traumas, entendiendo visceralmente cómo la traición podía manifestarse físicamente. Mi historia se convirtió en una herramienta de conexión, ayudando a los pacientes a sentirse menos solos en su dolor. Janet, ahora directora de enfermería, a menudo me pedía que fuera mentora de enfermeras más jóvenes para mantener los límites mientras mostraban compasión. Has dominado el equilibrio, decía, aunque sabía que era una práctica continua en lugar de la perfección. 5 años después de la trampa, mi vida no se parecía en nada a lo que había imaginado, pero era todo lo que había necesitado. La casa vibraba de amor durante las cenas dominicales, la familia elegida llenando cada silla. Mi matrimonio con David había producido hijas gemelas que nunca conocerían la toxicidad del amor condicional o la manipulación financiera. La fundación ayudó a docenas de familias a escapar de situaciones similares. Mi historia, una vez fuente de vergüenza, se había convertido en la prueba de que la supervivencia y el prosperar eran posibles. A veces todavía paso en coche por la antigua casa de mis padres, ahora vendida para pagar la restitución. Los nuevos propietarios la han pintado de un amarillo brillante, con juguetes de niños esparcidos por el césped. Parece lo que nunca fue, un hogar familiar feliz. La ironía no se me escapa. Habían codiciado mi casa, intentado robarme la vida, pero lo perdieron todo en el proceso. Mientras tanto, yo había luchado por mantener lo que era mío y había ganado mucho más: integridad, relaciones genuinas y el conocimiento de que podía sobrevivir a cualquier cosa. La trampa que había tendido aquel día en Miami no solo había atrapado a criminales. Había revelado la verdad, destrozado ilusiones y, en última instancia, me había liberado de toda una vida de manipulación. A veces, lo mejor que puede hacer una familia tóxica es mostrar sus verdaderos colores tan vívidamente que alejarse se vuelve no solo posible, sino necesario. Mis padres me habían dado un último regalo a través de su traición, el permiso para construir una vida sin ellos. A aquellos que todavía están atrapados en ciclos de abuso financiero familiar, preguntándose si están exagerando o siendo egoístas, permítanme ser clara. Protegerse no es egoísta, es supervivencia. Establecer límites no es cruel, es necesario. Elegir la paz por encima de las relaciones de sangre no es traición, es sabiduría. La familia no está determinada por el ADN, sino por quien aparece con amor genuino, no con agendas ocultas. Mirando hacia atrás a esa mujer asustada que observaba sus cámaras de seguridad desde una habitación de hotel en Miami, desearía poder decirle que todo estaría bien, mejor que bien. Que perder a su familia biológica abriría espacio para una familia elegida. Que enviar a criminales a la cárcel, incluso si compartían su sangre, era justicia, no crueldad. Que la casa que luchó por proteger se convertiría en un símbolo de todo lo que podría construir una vez libre de manipulación. Si has experimentado algo similar a lo que he compartido hoy, que sepas que no estás solo. El abuso financiero familiar es real, devastador y más común de lo que admitimos. Pero la recuperación es posible. Prosperar es alcanzable, y a veces la familia que elegimos es infinitamente más valiosa que la familia en la que nacemos. ¿Has lidiado con familiares tóxicos que intentan aprovecharse de tu éxito? ¿Qué límites tuviste que establecer? Comparte tus experiencias en los comentarios, porque tu historia podría ser el salvavidas que otra persona necesita escuchar. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para más contenido sobre cómo sobrevivir y prosperar después de la traición familiar. Comparte este vídeo con cualquiera que pueda estar lidiando con situaciones similares, porque a veces saber que no estás solo es el primer paso hacia la libertad. Gracias por escuchar mi historia, y recuerda, tu valor no está determinado por lo que puedes proporcionar a los demás, sino por quién eres en tu esencia. Mantente fuerte, protege tu paz y nunca te disculpes por negarte a ser la víctima de nadie.